Bien, pues. Ahí estoy grabando, sí. Hola, hola, hola. Buenas tardes a todos, a todas. Sí, sí. Y hoy día vamos a ver, como les señalaba, modelos pedagógicos para ir introduciendo en nuestro currículum nacional. Es importante, tal como le indicaba a sus compañeros del grupo anterior, conocer el currículum vigente en educación física. El currículum en educación física y en el currículum nacional, en definitiva, ha venido mutando. A partir del año 2009, nuestro currículum nacional en la gran parte de las asignaturas se modificó. Pasamos de un currículum, estableció una especie de marco, avanzamos a unas bases curriculares. ¿Qué significa esto? Que del año 2012 empezó, y previamente empezó este proceso de modificación, y ya el año 2013 surgen las primeras bases curriculares en educación física de este nuevo periodo de tiempo, y surge para primero a sexto año básico. Luego, el año 2016, comienza un proceso de reforma y de implementación también del segundo bloque de cursos y de ciclos con los cuales vamos a afrontar esta nueva reforma del currículum. Y por tanto, a partir del año 2016, se esperaba su implementación para séptimo o segundo año medio. Y ya para el año 2019, y previamente, hay un proceso que comienza en 2017, pero se concreta lamentablemente el 2019 y 2020, con la implementación del currículum para tercer y cuarto año medio. Por tanto, el primer comentario que quisiera señalar es que seguramente la gran mayoría de ustedes vivió su proceso de reforma curricular a partir de séptimo a segundo año medio, y esperamos que hayan vivido el currículum al menos desde ese punto de vista. ¿Por qué se modifica el currículum? Se modifica el currículum porque hemos avanzado históricamente en una educación global, ¿cierto? Que nos ha permitido también entender la educación como procesos globales de transmisión del conocimiento. Y eso indica también de que el currículum, ya Rosita nos va a explicar, pero el currículum como modelo de sociedad, o el modelo de ser humano, hombre-mujer, que la sociedad espera construir, ¿cierto? Se ve reflejado también en este currículum. Pero ese currículum también va a responder a las necesidades del contexto. Y es por eso que este nuevo currículum está situado y centrado en que los estudiantes y las estudiantes puedan demostrar ciertas habilidades y capacidades para desenvolverse en el contexto. Seguramente, en el currículum que estudié yo, de educación física, y formativo, en realidad en mi proceso formativo en la enseñanza básica y enseñanza media, estuvo centrado en la vuelta a la democracia, en el currículum de los 90 en adelante, con la serie de modificaciones y decretos de reformas curriculares que se fueron sucediendo, la del 98, 94, luego la del 2001, me parece. Lo que quiero decir con esto es que el currículum que yo viví como escolar en esa época es muy distinto al que ustedes alcanzaron a vivenciar y al que sus hijos van a vivenciar, hijos o hijas, y al que ustedes como profesores y profesoras van a implementar en el sistema escolar. El currículum anterior estaba situado en un marco del currículum, donde lo esencial no estaba en que el niño pueda adquirir conocimientos y habilidades para demostrarlas, sino que el foco estaba en adquirir y acumular conocimiento. Por tanto, las principales diferencias que vamos a ir visualizando es que en un lado está la acumulación del contenido, del conocimiento, y en otro lado está el logro del aprendizaje. Sin embargo, ambos elementos en el tiempo van respondiendo a modelos pedagógicos, y modelos pedagógicos que han estado presentes temporalmente en los procesos educativos del país. Lo que quiero señalar con esto es que no podemos visualizar o no podemos entrar de lleno al currículum vigente en educación física, no podemos avanzar al diseño y planificación de clases en educación física sin entender este gran paraguas que son los modelos pedagógicos. Y por tanto, conceptos asociados a esta situación, del estado que vamos a revisar, son, por ejemplo, planificación y diseño. Todos ustedes pasaron por gestión, y por tanto la primera pregunta es, ¿qué es planificar bajo su perspectiva o la que han aprendido? ¿Organizar algo? Organizar algo. ¿Qué otra idea está asociada a planificar? Diseñar. Ya, sí, sí, planificación, diseño, pero cuando usted planifica, ¿qué hace? Aparte de organizar, ¿qué otra cosa hace en la planificación?
Se toman decisiones. Se toman decisiones, ya, pero para tomar decisiones, ¿qué otra cosa se hace? ¿Distribuir los tiempos? Distribuir los tiempos, muy bien, Paula. ¿Qué otra cosa más se hace? Benjamín creo que quiere hablar ahí. Sí, que tenía el otro micrófono. Podría ser algo como preguntarse qué es lo que voy a hacer o qué es lo que se va a hacer. Perfecto, prever, prever. Y ahora si yo les preguntase a ustedes, ¿qué es diseñar? ¿Qué es el diseño? ¿Ah? ¿Es lo mismo que planificación? ¿Son sinónimos? ¿Qué es diseñar? Quizás confeccionar algo o ¿Ya? crear algo. ¿Crear algo? Ya, ¿Ya? Sí. Perfecto. Yo creo que la planificación va más en como que las ideas que uno tiene en la mente e irlas, no sé, colocando, ordenándola un poco y ¿cuál era el otro? Perdón. ¿Diseño? El diseño, el plasmar esa idea, ya llevarla en ver los tiempos, en ver cómo se va a distribuir las cosas, qué sé yo. Ah, muy buena idea, Benjamín. Sí, me queda claro. Lo que vamos a ver también a lo largo de esta unidad son primero establecer la diferencia entre planificación y diseño. Nosotros hoy día el producto de evaluación que ustedes van a levantar está vinculado a la planificación, no hacia el diseño. Por tanto, bajo mi perspectiva, cuando ustedes les hablen de planificación y diseño, ojalá puedan identificar aquellas diferencias que vamos a ver hoy día. Cuando hablamos de la planificación, podríamos distinguirla o podríamos compararla con el diseño a partir de dos grandes criterios. Un criterio es del punto de vista de la organización temporal y por otro lado también es desde la implementación. ¿Ya? La planificación está asociada principalmente a, tal como dijo Ignacia, Benjamín, la Paula, Pablo por el chat, a señalar que voy a organizar los recursos y elementos del currículum en un periodo de tiempo determinado. Voy a prever, voy a trazar un mapa. Pero ese mapa es a partir de los elementos del currículum que yo voy ubicando en un formato de diseño y los organizo temporalmente en un periodo de tiempo considerable. Cuando voy a hablar de diseño, principalmente es cómo yo, como profesor o profesora, tomo aquellos elementos del currículum que plasmé en mi planificación, la organización temporal, puse un contenido antes que el otro, un objetivo antes que el otro, lo fui plasmando, ¿cierto? Pero no modifiqué el currículum. Y cómo estos elementos particulares, estos elementos de la planificación, los fui aterrizando a mi realidad particular, a mi propio contexto. Y ahí creo a partir de los elementos del currículum. Esa es la primera diferenciación. Y temporalmente, el segundo concepto, el segundo criterio de diferenciación está en que temporalmente el diseño se aplica principalmente, es plasmar las ideas, las intenciones del profesor o profesora en una unidad de tiempo específica como es la clase. También quisiera hacer mi salvedad que a partir del año 2015 se empezó una discusión política en el sentido en que ya a los profesores hoy día no se les exige diseñar por ley clase a clase. Sin embargo, es importante que nosotros, ustedes y nosotros, logremos comprender la importancia que tiene el diseñar y planificar, disponer aquellos elementos, porque a la larga nuestra labor es organizar y gestionar esos recursos, para favorecer el aprendizaje. Y entender también de que el diseño y la planificación son hojas de ruta para los profesores y profesoras, no para los estudiantes. Esa es la otra idea importante que me gustaría señalar. Matías Santelices en el chat nos dice, ¿y el diseño es plasmar esa organización en una clase? Sí, efectivamente, lo que usted va a hacer clase a clase. Y el diseño también tiene arraigado, tal como dice Rosita en el chat, aterrizar esa organización, pero ya voy viendo particularidades de mi clase, de mi contexto. Y por tanto viene a aparecer esta lógica de la modificación o transformación de aquellos elementos del currículum. Toda vez también de que la ley hoy día permite que los establecimientos educacionales tengan sus planes y proyectos, y en ellos plasman también sus propósitos institucionales. Por tanto, es lógico que en mi clase yo pueda movilizar mis recursos que tengo disponibles para favorecer el aprendizaje de mis estudiantes. La lógica antigua o la lógica de la planificación está en que todos somos iguales en realidad. O al menos la lógica del marco anterior, de este marco curricular donde nos situaban, era que
yo podría visualizar un mismo contenido estando en Punta Arenas que un niño estando en Arica. Y por tanto la idea de diversidad y de los proyectos educativos se perdía. Hoy en día nos da esa posibilidad. Estos elementos de diseño y planificación se plasman como herramientas, como instrumentos en formatos de diseño. ¿Ya? Pero no podemos desconocer esos elementos o tirarlos simplemente a la discusión sin saber que esos elementos también, estos formatos de diseño y planificación, están arraigados en modelos pedagógicos. Y esos modelos pedagógicos son los que vamos a discutir hoy día de manera a modo de caracterizar cómo nuestro currículum ha ido avanzando y cómo también eso lo vamos plasmando en nuestros procesos formativos. Dicha esa introducción breve, esperamos que... Profesora, por favor. Que también ojalá pudiesen relacionarlo con lo que vimos de calidad, de cómo se relaciona el profe, con el modelo ecológico, con las teorías, con todo. Esto también es parte de eso. Que esto también nos lleva a ser profe de calidad, que ya sabemos que es el profe el que tiene mayor incidencia en el aprendizaje de los niños. Y ya lo vimos. Entonces, esto también tiene que ver saber la diferencia entre lo que es una plani, un diseño, los modelos ecológicos, aunque quizás sí tenemos idea con lo que ya hemos venido aprendiendo, pero también para que lo empiecen a anclar con otros aprendizajes. Sí, yo concuerdo con la profesora en el sentido, en el amplio sentido de lo que ha señalado, y también agregar, perdón, que acá esperamos nosotros, o esa es la intención pedagógica que tenemos, que acá ustedes puedan articular el ciclo. Que se van a dar cuenta que también en el diseño de clase, en la selección de objetivos, en la selección de contenidos, de cómo voy desagregando el objetivo de aprendizaje, y luego lo que vamos a ver, siempre está y va a estar arraigada la identidad de ustedes como profesores y profesoras. Y van a señalar ahí también teorías implícitas. No por nada, seguramente, Matías Santelice, acá presente, va a seleccionar objetivos de aprendizaje del eje de la actividad física. Porque está arraigado también a los intereses que él tiene. Y eso para nada es desconocer todo lo que hemos ido viendo. Lo que quiero señalar que se van a dar cuenta que en el diseño y en la planificación vamos poniendo a prueba y en el tapete de discusión también cómo se van dando nuestros propios componentes, nuestros propios saberes. Y se van a plasmar teoría implícita, identidad, estilos de enseñanza, etc. Eso vamos a ver ahora en la articulación de las asignaturas. Dicho eso, dudas, preguntas, consultas, comentarios, reflexiones. Gracias, Ignacio. Aplausos. Aplausos. Voy a poner efecto de aplausos. ¿Ya? Para hacerlo más interactivo. Eso. Ya, chiquillos. Vamos que vamos. Rosita, me interrumpe, por favor, ante cualquier situación que yo me condoree o anómala que yo pueda o que me esté arrancando con los tarros por cualquier situación. Okay. Listo, vamos. ¿Qué vamos a ver hoy día? Bien, Ricardo, vemos una cara, bien, Ricardo, gracias por conectarse. Hoy día, en definitiva, lo que vamos a ver desde ahora en adelante son revisar elementos esenciales del currículum y modelos curriculares que permitirán sentar las bases para el diseño y la planificación. Vamos a ver también modelos pedagógicos, y diseños de clase. Y nos vamos a dar cuenta que detrás de cada diseño de formato, cuando hablamos de diseño, nos vamos a referir a estos formatos, al documento, al instrumento que tienen los estudiantes para poder organizar, que tenemos los profesores, para organizar la enseñanza. Y el temario de hoy día está centrado en modelos pedagógicos fundamentalmente. Yo, por la experiencia del curso que venía anteriormente, creo que no vamos a alcanzar, pero lo podemos revisar porque queda un poquito para la próxima semana, le vamos a quitar un poco de espacio ya a la profesora Aburlé. Cuando hablamos de esta hoja de ruta de hoy día, nos vamos a dar cuenta que la didáctica de la educación física está totalmente como proceso formativo, estos elementos de este famoso arte de enseñar, que involucra todo el proceso de enseñanza y de aprendizaje, es decir, sitúa su proceso tanto en el estudiante como en el profesor. Desde la lógica del profe tenemos también esta situación de fase preactiva o de preimpacto. ¿Qué variables estaban asociadas a la fase de preactiva o de preimpacto? ¿Se acuerdan de ese cuadradito? Que sería variables o temáticas. El diseño, la planificación
Muy bien, el diseño y la planificación, porque está ahí. Muy bien, Pablo, muy perspicaz. Pero además del diseño y la planificación, ¿qué otros elementos estaban asociados al diseño y la Estaba planificación? atento, estaba atento. Bien, Pablo, muy bien, está viendo la presentación. Fue el único. Mm. ¿El rol del profesor? El rol del profesor, excelente. ¿Qué más? ¿Qué otra variable más veíamos en la fase de preimpacto? Pregunta alternativa A, duración de la actividad o de la tarea, o cantidad de la tarea, o cantidad del tema, calidad del tema. ¿Duración? Cantidad, profe. Duración era impacto. Bien, profesores. Verdad, verdad. Seguridad, ¿eh? Voz de Pregu- seguridad. Pregunta de Kahoot, muy bien. ¿Ya? Y por tanto, en estos temas, además, la cantidad del tema, la calidad del tema, el rol del profesor, el rol del estudiante, la selección de los temas, se da en la fase preactiva. Y esa fase preactiva es lo que le da cuerpo y vida a la planificación y el diseño. ¿Ya? Pero sin embargo, el diseño y la planificación, es decir, las formas que tenemos nosotros de organizar los recursos, disponer el tiempo, organizar objetivos y contenidos y luego eso plasmarlo en nuestras realidades, se sustentan en estos modelos pedagógicos. Quiero hacer un paréntesis y la salvedad de que hoy día vamos a revisar los modelos pedagógicos. Sin embargo, ustedes en el séptimo semestre tienen teoría y planificación curricular, ¿cierto, Rosita? Y por tanto ahí Yes. lo ven en mayor detalle, ¿o no, Rosita? Sí. Sí, perfecto. Está atenta también, profesora, muy bien. Y luego Estoy escribiendo en tenemos... el chat. Ah, ya, perdón, no he dicho nada. Modelos pedagógicos. Tenemos el academicista, el conductual, el cognitivo y el constructivista, que los que vamos a ver hoy día. Pero además también, cada uno de estos se sustentan o traen consigo arraigados modelos, instrumentos para la planificación y para el diseño, que vamos a ver muy a la pasada, pero sí nosotros nos vamos a detener acá, en el modelo de planificación en trayecto o diseño en trayecto. Observen ese mapa. Con ese mapa o ese cuadro podríamos darle cuerpo a la clase de hoy día. Lo que tenemos acá es una comparación entre modelo academicista tradicional, conductual, cognitivo-constructivista. Obsérvenlo, tienen 30 segundos para apreciar las mayores características de este cuadro comparativo. Volvió el constructivismo, dice el Matías. ¿Dónde lo vieron? Psicología, profe. Chicos, ¿lo están viendo o lo vieron? Lo pasamos, pero hace muy poco. Ah, ya. Ya, ella va a hacer la clase. Ya, listo, chiquillos. Vamos a avanzar entonces. Vean bien, y lo que quiero también pedir es que a medida que vayamos transcurriendo en avanzar esta presentación, quiero que piensen también en su realidad escolar. Y por qué no también en su formación inicial docente. Porque seguramente van a haber rasgos que son característicos de la enseñanza y que nos van a permitir visibilizar la clasificación de en qué modelo nos encontramos, porque esto está arraigado directamente a las estrategias de enseñanza o a la práctica pedagógica. Me preocupa Camilo. ¿Está Camilo? O por último, el hermano. Sí, sí estoy. O por último el hermano, el Camilo del futuro. ¿No estará por ahí que pueda reemplazar al Camilo de... No, mentira. Ya. ¿Qué ideas surgen o qué inquietudes ustedes podrían ir visualizando con respecto a este cuadro comparativo? Vamos, los escucho. Micrófonos abiertos. O experiencias. O experiencias. Gracias, profesora. No se Ah, qué peleen. interesante. Qué interesante eso. Muy bien. Ya, profesora. O sea, yo por lo menos estuve en distintos colegios, o sea, no es tanto. ¿Conducta? Sí. ¿Sí? Sí, uno de ellos sí. Bueno, no me extrañaría, pero adelante. No lo quiero prejuiciar. Avance. En donde, bueno, antes la básica estaba en uno más tradicional, ¿Ya? en donde, claro, todo era como súper unidireccional, donde el profesor era el que nos pasaba la información y nosotros acumulábamos, y en las pruebas se medía eso, cuánto habíamos aprendido.
En cambio, cuando después de me cambié de colegio a la media ya, estando en uno más, creo que era cognitivo, una cuestión así, donde, claro, los estudiantes tomábamos más protagonismo, tomábamos más decisiones, teníamos más, eso, se nos trataba a nosotros estudiantes de resaltar más las habilidades. Oiga, Camilo, ¿y en la clase de educación física eso se reflejaba? Yo pregunto lo mismo. Perdón. A veces, no siempre. ¿Y en qué lo reflejaba usted? Y se silenció. El resto, Matías, Ignacio. ¿Dónde Dale, Camilo, no sé. No, fui yo. Se silenció. Profe. No, es que tengo que apretar la barra de espacio para leer. Ah. No, porque ahora yo siempre la cagado, entonces como que prefiero La acaba de embarrar hablar nuevamente. cuando... Sí. Oh, perdón. No fue la excepción ahora, no se preocupe. Sí, podríamos quitarle la barra de espacio ahora, esa barra de espacio en el teclado, Camilo. Bueno, Ignacia. O sea, yo creo que mi colegio era tradicional, ¿Ya? demasiado. Y bueno, lo notaba como en el énfasis que tenía el profesor, como el rol que él tenía, estaba como muy centrado en él y nosotros solamente como que nos sentábamos y teníamos como que escuchar y escuchar y escuchar y como, no sé, como Memorizar. captar la información nomás. Como nosotros captando la información, pero el profesor era como el que mandaba en todo. Perfecto. Por lo menos así yo lo vi. Ignacia, ¿qué año salió usted del colegio? ¿2018? Sí, 2018. Perfecto. ¿Y qué reflexión podría, y ahora en la universidad, qué cambio ha percibido con respecto a las prácticas de los profesores? Sí, al menos yo encuentro que, no sé, o sea, no quiero como juzgar a los profesores de mi colegio, pero ahora me he dado cuenta que muchos profesores como que, no sé, habían cosas que quizás no estaban muy bien que hacían. No sé cómo decirlo, pero ahora que lo veo o ahora que estoy estudiando esto, no sé, habían muchos profesores que no me gustaban cómo actuaban, ahora que como que lo veo desde afuera. Perfecto. Yo la otra reflexión que haría y que quisiera señalar es que independiente del aspecto temporal, hay prácticas que se van manteniendo. Y por mucho que nosotros declaremos que estamos alojados bajo un modelo pedagógico, muchas veces eso no se concreta y queda en la lógica de las buenas intenciones. Profe, y otra cosa que yo me di cuenta es que a mí me tocó con la profe Evelyn, no sé si que es de la Católica, es profe de... ¿Apellido? Ay, no sé, pero hace una clase en EFI. ¿En el Saint Dominic? No, en la PUCB, Ah, la Evelyn Rivera. ¿No? puede ser. Pero ella fue profe mía en el colegio, como en el último Pues, año. ¿ya? Creo que es ella. Es que, no sé, me acuerdo que se llama Evelyn. Y es súper joven. Ya. Y me acuerdo que antes yo tenía con otra profesora, que era como más viejita, no sé. Y el modelo de cada una de ellas era demasiado distinto. Por ejemplo, la profe Evelyn, no sé, era todo como súper lúdico, todo era juego. Y por ejemplo, muchas de mis compañeras que odiaban la clase de educación física, todas me decían, hoy me encanta la clase de educación física, no sé qué cosa. En cambio, la otra profe que yo tenía era como súper barrera, solamente le tenía buena a los que le iba bien en educación física. Por ejemplo, a mí me tenía demasiado buena, pero a todas mis otras compañeras como que las gritaba. Y cuando llegó la profe Evelyn, como que todas estaban como súper como emocionadas con la clase, como que a todas las reencantó con la clase. Perfecto. Y por tanto podríamos decir que las prácticas pedagógicas vienen también alojadas en estos grandes modelos pedagógicos también. Sí. Y Sí, que de indudablemente eso me he dado cuenta. claro, y que indudablemente uno lo puede ir visualizando. Sí. Otros elementos que son característicos es que yo, la reflexión al menos que hago al ver este cuadro es que indudablemente hay algunos elementos que independiente del momento histórico que se han ido, en los cuales estos han ido pegando un poco más fuerte, hay prácticas que están arraigadas. El modelo tradicional, el rol en el profesor,
por otro lado, caracterizado por un aprendizaje memorístico de acumulación de conocimiento. Fíjense bien que el modelo conductual está alojado más en la lógica del estímulo y la respuesta y asimilar ese estímulo para una respuesta adecuada que el profesor está esperando. Por tanto, en este modelo también está arraigada la lógica de estandarización. Todos por igual, todos aprendemos igual y todos debemos entregar el mismo conocimiento ante una pregunta del profesor o profesora. Eso indica también que a partir de ahí se empiezan a visualizar la medición de este conocimiento. ¿Qué ejemplo claro tienen ustedes a partir de este modelo que es conductual? ¿Qué ejemplos de prácticas que aún perduran ustedes pueden decir, uy, sí, está más en lo conductual este tema? ¿La evaluación es estandarizada? Perfecto, profesor. La evaluación estandarizada. La evaluación estandarizada lo que viene a hacer es un poco a verificar qué tan asimilado está el conocimiento que entregaron los profesores al gran número de estudiantes. Porque la PSU es una muestra de aquello, se nos mide a todos por igual, independiente de la realidad educativa. El CIMSE es una muestra también de aquello, ya lo vimos. Y por tanto, esos elementos, esas evaluaciones surgen en ese contexto histórico. Y por tanto, acá viene otra idea, que es verificar el conocimiento y qué tan fue acumulado, y el nivel de acumulación de ese conocimiento. Surge este modelo conductual principalmente en función de aumentar la tasa de escolaridad en Chile. Este modelo surge aproximadamente en la década de los 50, 60 del siglo pasado, por tanto, en plena época seguramente de escolaridad de nuestros padres. Y por tanto, de nuestros padres hacia atrás, es decir, la escolaridad de nuestros abuelos, la pregunta es, ¿cuántos de sus abuelos tuvieron una escolaridad completa? Abuelos y abuelas. Les voy a simplificar la pregunta. ¿Cuántos de sus abuelos no tuvieron escolaridad completa? Seguramente la gran mayoría. Y tiene que ver un poco porque el modelo chileno fue cambiando en función de cómo fue cambiando también la población. La población empezó a migrar del campo a la ciudad y por tanto la lógica estaba en aumentar la fuerza de trabajo industrial. Y en esa lógica también, si necesito, ¿y por qué viene la necesidad de escolarizar? Entonces, porque necesito fuerza de trabajo para favorecer los procesos de industrialización. Pero no necesito que todos sean profesionales, ojo también con eso. La pregunta, ¿cuántos de sus abuelos estudiaron en la universidad? Por parte de papá, uno, y por parte de mamá, mi abuelo no dejaba a mi abuela estudiar. No, pero la pregunta, Camilo, es, ¿cuántos de sus abuelos estudiaron en la universidad? 1 de 4, si no me equivoco. 1 de 4. ¿Cuántos de sus papás seguramente fueron, sus papás de ustedes son mucho más jóvenes, pero ¿cuántos de sus papás fueron los primeros de la generación que entraron a la universidad? ¿O cuántos de sus papás entraron a la universidad? ¿Quiénes de ustedes son primera generación en la universidad? Yo, profe. El Matías. ¿Quién más? Freddy. Freddy. Yo también, profe. Pablo. Y uno la primera reflexión que uno hace, oye, estamos en el 2020. Estamos en el 2020. Veamos también cómo ha ido aumentando el progreso lento también de estos procesos también. El progreso más lento con respecto a la modificación de cómo ha ido cambiando el sistema educativo. Hoy día hay más cobertura. Si los papás de ustedes que estudiaron en la universidad, ¿cuántos de sus papás estudiaron gratis? Lo que quiero Mi decir... papá, perdón, profe, mi papá alcanzó a estudiar gratis. Alcanzó a estudiar gratis. Perfecto. Sí. Pero se dan cuenta que hoy día esas generaciones va quedando súper poca gente de la generación en la época del 60, aproximadamente, que pudo estudiar gratis, en la época del 70, que estudió gratis. Ahora viene el sistema de beca, la gratuidad, pero está asociado también a la recompensa. Por tanto, es distinta la lógica. Lo que quiero señalar con esto es que independiente de estos elementos, de cómo han ido avanzando, hay prácticas que se siguen estando arraigadas. Si bien hoy día ha aumentado la escolaridad y la tasa de asistencia a los establecimientos educacionales,
surge ese principal elemento a partir del modelo conductista. ¿Ya? Pero ojo, no surge con respecto a la calidad de la educación, surge con la cobertura, la lógica está en la cantidad de cuántos se educan con respecto a esto. ¿Ya? Aumentar la tasa de escolaridad. Y luego vamos avanzando los modelos cognitivos y constructivistas, donde ya en los modelos anteriores el foco estaba en el profesor o la profesora, y en estos modelos cognitivos y constructivistas el énfasis está en el rol del estudiante y cómo el estudiante es protagonista. Ahora viene otra pregunta. ¿Quiénes de ustedes en su etapa escolar se sentían protagonistas del proceso? ¿Cuántos de sus profesores los hacían ver o profesoras hacían ver que ustedes eran importantes en el proceso de aprendizaje? ¿Cuántos en la universidad hoy día o cuántos profesores creen ustedes que están situados en lo constructivista hoy día? Hartos. Lo que quiero señalar con esto, que si hoy día el foco está en el profesor, identificar aquellas prácticas que están en estos modelos, perdón, el estudiante, aquellas prácticas que están alojadas en un modelo cognitivo o constructivista es súper complejo, porque implica descentralizar la figura del profesor que históricamente ha estado centrada en nosotros, en el rol del profesor y profesora. Pero lo importante de este modelo es que se ha ido apuntando a la diversidad de los estudiantes, y de la inclusión del estudiante, donde todos los estudiantes, o al menos lo que espera este modelo es que, ojo, hay estudiantes que aprenden de manera distinta, tienen ritmos distintos de aprendizaje y por tanto tienen intereses distintos. La pregunta es, ¿cuántos de sus colegios se declaraban con modelos constructivistas? Ya termino, con modelos constructivistas, y cuántos ustedes lo podrían plasmar en la realidad. Matías. No creo, o sea, en mi colegio no era como el modelo del colegio, pero habían profesores que tenían como actitudes que podrían tomarse como modelo constructivista. Perfecto, perfecto. ¿Y el modelo Por del ejemplo, colegio? tenía un profesor de historia que en vez de pasar las clases como leer los de los libros y toda la historia, entonces nos centraba como en un círculo y él se sentaba también en el círculo y él leía y nos preguntaba como qué parte nos parecía interesante. Y nos hacía hablar sobre esa parte, pues, sobre cómo se relacionaba con nosotros. Y eso como que siempre me ha quedado como marcado. Perfecto. Y esas, claro, pero esas prácticas también lo que quiero señalar con esto, porque es una potente declaración de intenciones señalar, no, yo soy constructivista, pero tengo a todos mis estudiantes sentados uno al lado del otro, uno atrás del otro, y voy yo pasando contenido, y voy pasando y esperando a que se lo memoricen. Lo que quiero señalar con esto es que declarar eso es una tremenda declaración de principio, donde no necesariamente siempre se concreta. Otro elemento también característico de este modelo es que está situado el foco está situado principalmente en cómo y en qué elementos voy a destacar del estudiante o voy a favorecer en el estudiante. Primero, estos modelos apuntan más a las habilidades y a las capacidades de los estudiantes, sobre todo el modelo cognitivo, a las habilidades cognitivas del estudiante, habilidades complejas. ¿Qué habilidades complejas asocian ustedes a este modelo, ya desde el punto de vista cognitivo? ¿Qué características o qué habilidades se desarrollan, visualizan ustedes en este proceso? ¿Lo logran verificar también en su formación? Cuando un profesor le dice, bueno, hoy día vamos a desarrollar aquellas habilidades vinculadas a la clasificación, a determinar, a diferenciar, a clasificar, a jerarquizar situaciones. Bueno, este modelo pedagógico está vinculado a ese tipo de habilidades y por tanto la lógica de las taxonomías, ¿cierto? Ubicar de una u otra manera cierto nivel de habilidades donde el primer piso está el conocimiento, luego vamos a la comprensión y terminamos en la creación, son elementos que están arraigados a este tipo de modelos. Vamos a ver a continuación. Dígame. Esto de los últimos dos modelos se pueden dar, por ejemplo, en los colegios técnicos, no de manera así directa, sino que de manera indirecta. Me explico. Que, por ejemplo, yo estudié en colegio técnico en tercero y cuarto medio, yo tenía, como estudié electrónica, elegí eso,
tenía que yo realizar circuitos, yo tenía que como ingeniármela y buscar el problema, por ejemplo. O el profe me decía, me entregaba él lo que había que hacer, me decía, ya, ahora diseñeme usted el circuito, qué sé yo. Y eso no puede ser como que yo tenía un rol en ese sentido de que yo tenía que buscar la manera de solucionar ese problema. Pero claro que se evidencia ahí porque hay otras habilidades y capacidades que el profesor quiere que usted desarrolle. Y esto independiente de la dependencia y de la orientación que tiene el establecimiento. ¿Ya? Porque esto lo verificamos, Benja, principalmente en las prácticas pedagógicas de los profesores. Ahí podemos visualizar las prácticas pedagógicas de los profesores, incluidas también las prácticas evaluativas. Se van a dar cuenta más adelante que el modelo conductista, uno de los elementos esenciales o las características de las evaluaciones son, por ejemplo, los verdaderos y falsos. La selección múltiple también es característica de este modelo pedagógico. Por tanto, díganme ustedes o no si aún no hay prácticas que están alojadas en estos modelos a pesar de la época en la que estamos. Vale, profe. ¿Ya? Profe, ¿Profesora? profe, es ¿Profe? que yo tengo una pregunta. ¿A qué se refiere con formato de planificación sábana? Ah, muy buena pregunta, Ignacia. Eso no es una pregunta cualquiera, es una muy buena pregunta. ¿Ya? El formato de planificación en sábana, vamos a pasar por vamos a hacer una mirada a 4 formatos de diseño y planificación. El primero de ellos es un formato en sábana. ¿Qué implica el formato en sábana? El formato en sábana es una hoja larga donde se establece secuenciación de aprendizajes. Se establecen objetivos, contenidos y lo que voy a evaluar, pero no en la declaración, sino que evaluación sumativa, evaluación formativa. Esa evaluación en formato sábana, que es larga, se establece para una cantidad de tiempo determinado. Se suele utilizar para diseño de unidades de aprendizaje o diseño o planificación, perdón, anuales. ¿Ya? Y por tanto eso es característico del modelo academicista tradicional y cognitivo. ¿Por qué es característico de ellos? Porque a la larga no centra las actividades o las tareas, esas tareas y esos temas no los centra en el estudiante, sino que los centra específicamente en la labor del profesor, que es lo que hace el profesor para provocar en el otro un cambio. ¿Ya? Distinto es un modelo de heurística que está en la lógica cognitiva, donde el foco, ya lo vamos a ver también más adelante, pero el foco está en la declaración de conceptos, levantar teoría y que le va a servir al profesor para sustentar su práctica también, y el modelo de diseño en trayecto, donde ya se ve un avance en el desarrollo de objetivos de clase, contenido, etcétera, mucho más amplio, que están alojados en lo cognitivo y en lo constructivo. Gracias, profe. ¿Ya? Vamos a ver un poco algunas ideas arraigadas en cada uno de estos modelos. La primera idea es que, imagínense, el modelo academicista surge y llega a Chile a partir del siglo XIX, y por tanto ahí podríamos visualizar que ahí está el proyecto educativo, el modelo educativo predominante en nuestro país en esa época. Por tanto te dice, vamos a llevar las luces. ¿Por qué llevar las luces? Hace la analogía a la idea de centrar el foco en la enseñanza. Y el profesor es el iluminado que viene a entregar el conocimiento, y por tanto el conocimiento está arraigado en la figura del profesor. En ningún momento se les hubiese ocurrido al profesor pedir alguna opinión de algún estudiante para poder llegar en conjunto a la respuesta de un problema determinado. Otro elemento también que está vinculado a esto es que esta forma tradicional está en la lógica de la enciclopedia o del enciclopedismo. ¿Cuál es la lógica de la enciclopedia? ¿Qué analogía pueden hacer ahí? Desde el punto de vista de la enseñanza. ¿Qué analogía pueden hacer? A ver. Cuando hablamos de enciclopedismo, ¿qué relación pueden establecer ustedes? ¿Qué se imaginan con eso? ¿Cómo es la palabra, profe? Enciclopedismo. ¿A qué se referirá esa idea? Memorizarme, tener como un diccionario en la cabeza, o sea, Perfecto, profesor. Muy bien. Puras definiciones. Las definiciones, la idea, memorizarla, entregarla. Y esa situación estaba arraigada en este modelo pedagógico. Y por tanto, ese conocimiento no estaba en el estudiante, sino que estaba en esta figura.
Otras ideas que vienen arraigadas con respecto a esto, está en que el foco evidentemente está centrado en el profesor o profesora y no en el estudiante. Por tanto, el foco está en la práctica pedagógica. Da lo mismo cómo aprende el estudiante, eso quiero señalar. Y por tanto, el foco está más bien en qué tan preparados son los profesores para poder entregar un conocimiento. Nuevamente surge la idea de la memorización, de la conceptualización de la memorización de esas definiciones. Y nos dice también que la relación del profesor es autoritaria frente al estudiante. Si ustedes pudiesen preguntar a sus abuelos, ¿cuántos de ellos fueron golpeados por sus profesores en la escuela? Con una regla, las manos al frente, o castigos, etc. ¿A quién de ustedes, y fíjense bien eso con sus abuelos, pero ¿a quién de ustedes en algún momento, cuando fueron más chicos, los mandaron al rincón mirando la pared? Castigados en la sala. No me digan que a ninguno me voy a sentir mal, porque a mí me hicieron eso. Ahí me sacaban de la sala. Las veces que me porté mal, me sacaban de la sala en vez de mandarme un rincón. Sí, en mi colegio igual a veces sacaban de la sala. Algunos profes, no todos. Mira, imagínense, yo en kinder, cuando yo lo tengo patente, era, diría yo, que muy cruel. Pero fíjense cómo ha cambiado la educación. Año 91 más o menos, kinder. Me mandaron al rincón de los burros, mirando la pared en el rincón. O sea, fíjense en la connotación negativa del rincón, primero, y luego cómo te ven tus compañeros dado vuelta sin poder darte vuelta, y todos tus compañeros mirándote en un rincón de la sala detrás de la profesora, con las manos atrás. Es horrible. Horrible, horrible. Imagínense para un niño de 6 años. Yo le hacen eso a mi hijo, me muero. Primero me daría pena y después me enojo, pero evidentemente eran prácticas que estaban arraigadas, chiquillos. Se han ido arraigando en el tiempo, independiente que ya veamos luego que en la época del 90 avanzamos a un modelo cognitivista o constructivista. O sea, hay prácticas que siguieron estando patentes en los profesores y profesoras. Eso quiero señalar cuando hablamos del código. Nuevamente señalamos acá que el modelo característico de este modelo pedagógico estaba en la lógica del modelo en sábana. Fíjense bien, un poco lo que les señalaba anteriormente, dice, según el modelo constructivista, 1 más 1 más 2, ¿cuánto es? Y todos a la vez respondiendo. ¿A quiénes pasaron por el dictado de palabras? ¿Quiénes pasaron por el dictado de números? ¿Quiénes pasaron adelante a multiplicar? Cuando el profesor te decía 1 por 2, 1 más, y repetitivo, repetitivo, sin aplicación, memorización. En educación física, oiga, yo recuerdo, y era cuestión que en educación física también, repitiendo modelos o secuencia de movimientos, que hoy día uno visualiza de manera muy, muy lejana, pero establecer secuencia, yo por ejemplo siempre lo voy a hacer, perdónenme, pero este movimiento, a ver si me la puedo, este movimiento ahí, y después cambiar secuencia para mostrar no sé qué cosa coordinativa en la clase de educación física, es la analogía de repetir números o repetir multiplicaciones. Y por eso un 7. Pero imagínense el niño que no es estimulado previamente, no tiene experiencia o bagaje motriz, no tiene la coordinación, los elementos coordinativos suficientes para mejorar cualitativamente el movimiento, en ningún momento va a poder hacer eso. Y por tanto hay prácticas independientes del momento que son propias también de la educación física. Ustedes ya pasaron por fundamentos históricos y etnológicos de la educación física, ¿sí o no? Vean las corrientes. Sí, profe. Las corrientes también por educación física. Hagan la analogía cómo las corrientes y las escuelas llegaron y en qué lógica estaban. No recuerdo, pero hay una imagen siempre que me parece que es de la gimnasia sueca o alemana, donde está el profesor y todos ahí haciendo el mismo gesto. Tipo regimiento. Profe. ¿Ah? Profe. Sueca, gimnasia. Profe, es que ahora que usted está hablando de esto, como que en vez de haber dicho yo que no me gustaban algunas actuaciones de mis profesores, yo creo que era más bien que sus modelos eran como muy tradicionales. Tenía profesores que sus modelos eran demasiado tradicionales, y por ejemplo, no sé, pues tenía mi profe de matemática, a mí me traumó,
¿Ya? Y no sé, a veces cuando nos hacía pasar la pizarra y si uno no sabía algo, te tenía toda la hora parada delante en la pizarra. Era horrible, así como súper trauma. Horrible, mira, y la lógica del castigo está la Sí, del lógica de lo castigo. conductual. Sí, eso. Si tú, la lógica conductual, este modelo conductista, lo que hace es, tengo un estímulo, tengo la respuesta, que tiene que generar ese estímulo, pero si no logra ese estímulo, hay castigo, si la logras, hay recompensa. Y por tanto, desde esa lógica, es súper compleja. Volvemos a la lógica, bueno, hay un autor, Foucault habla de vigilar y castigar, y ahí uno puede entender también cuál es la lógica del castigo, que es disciplinarte, cuál es la lógica de la disciplina, que estemos todos iguales. Díganme ustedes o no entonces si esos elementos desde la educación física también son prácticas que se ven arraigadas. Igual es como súper cruel, yo creo, hacer eso. Oiga, es súper cruel, si yo me acuerdo cuando me mandaron al rincón de los burros y me da una pena, porque es tremenda la cuestión, ¿cachai? Porque a la larga también está la lógica nuevamente del castigo. Y por tanto, perdemos también la lógica, fíjense ustedes bien, incluso desde las organizaciones de las salas de clase. Hoy día podríamos todos hablar y decimos, no, estamos alojados en un modelo constructivista, socioconstructivista, voy a ser mucho más enfático en eso, y a la larga la disposición de las salas, ¿cómo nos sentamos en la universidad? ¿Cuántas veces en la universidad ustedes se han sentado en círculos, en módulos? Pero siempre le No están cuenta este viendo, año. sin contar este año evidentemente, pero le están viendo siempre la cabeza al compañero. Las salas en Sausalito, en la época que yo estudié, la A8, miren bien, había un tremendo cambio. La A8, esa sala grande, antes estaba el profesor abajo, una sala grande, y todos escalonados hacia arriba. Tipo igual que está ahí en el escenario, ese como el anfiteatro que está ahí en Sausalito también. Así estaban dispuestas las salas de clase. Alguien va a cada central a tomar un fundamental en el subterráneo de la cada central y también se dan cuenta todas las salas así, porque la lógica está en eso. Incluso la disposición de la sala manda o está siendo determinada por los modelos. ¿No? Esto es terrible esta cuestión. Bueno, Un silencio amargo. modelo conductista, un poco ya hemos ido hablando un poco en esta lógica, pero lo que nos dice es que, bueno, vamos a aumentar la tasa de escolaridad y vamos a aumentar la escolarización de los estudiantes. La forma más rápida de escolarizar, ¿cuál es? El estímulo y la respuesta. Pero además un mismo estímulo para distintos sujetos. Y para distintos sujetos espero la misma respuesta. Por tanto, fíjense bien un poco en esa lógica, época del 50 al 60, predominantemente llega ese modelo a Chile, modelo pedagógico. Además también, y acá hay una cuestión que conversamos en el grupo anterior, es cómo incluso han habido instrumentos formativos que te van diciendo, bueno, también son parte del modelo. ¿Cuántos de ustedes trabajaron con libros de clase por asignatura? El libro rojo de lenguaje, ¿Santillana? el libro Santillana, el libro verde de historia y geografía, el libro azul de matemática. No, Sí. profe, el libro verde era de ciencia. Bueno, pero No, yo de lenguaje. Era el mismo año. estoy aterrizando a mi época. Perdónenme. Época 90, inicio de los 2000, ¿ya? Cuando estaban los Hanson, esa cultura. Los Así que Hanson. no hay. Lo que quiero señalar con esto es que este modelo conductista también, uno de los elementos característicos son aquellos instrumentos que van surgiendo para tecnificar la labor docente en definitiva. Porque viene este libro de apoyo, libro de texto que te va a permitir también incluso favorecer, o cuando el profesor te decía, bueno, vean la página 50 del libro, vamos a trabajar hasta las 60 hoy día, y todos leyendo y todo el tema. Surge también la lógica de los programas de estudio, es decir, se le entrega al profesor de la disciplina unos planes y programas para que el profesor pueda corroborar su enseñanza en distintos contextos. Pero hoy día, perdónenme, el currículum vigente también establece planes y programas, y vamos a encontrar planes y programas con propuestas de tareas, con propuestas de evaluaciones. O sea, no es una lógica que esté muy alojada hoy día. Sin embargo, Profe, ¿sí? que como práctica educativa en la educación física, el único uso en la clase del silbato, por ejemplo, también, pues. Además, O estímulo sea, eso era como muy, ahora quizás no se hace mucho, pero antes todo era por medio del silbato. además, yo diría que son prácticas que aún están arraigadas, ¿sí? Este modelo conductista se podría mezclar con el anterior,
me refiero, porque usted está hablando de los libros, de que los típicos libros de los Santillán y todo esto, pero yo me acordaba que a veces por no llevar el libro aplicaban castigo. Onda, te anotaban en el libro, te sacaban para afuera por el simple hecho de no haber llevado un libro. ¿Eso dependía de cada profesor o era porque igual los modelos se podían mezclar? No, evidentemente hay momentos, acá nosotros estamos exagerando temporalmente, pero evidentemente lo que quiero indicar con esto, y yo creo que una de las ideas de la clase de hoy es que independiente del modelo, hay prácticas que se mantienen. O sea, a mí, por lo menos, creo que se las conté la otra vez, pero en segundo básico me tiraron las patillas, todavía me acuerdo, y estamos en la época de los 90, llegando a la democracia, se supone que con un modelo cognitivo y constructivista, y tenía prácticas de profesores de educación física, en ese momento que eran totalmente tradicionales o conductistas. A pesar de que nosotros habíamos señalado acá que durante el 50, la década del 50 y 60 del siglo pasado, la escolaridad aumenta en número, pero no sabemos si aumenta en calidad. Porque a pesar de eso, la calidad sigue midiéndose a partir de pruebas que son estandarizadas y materiales didácticos estandarizados, pruebas de aquellos, los libros de clase o los libros de asignatura, disciplinas que mencionábamos anteriormente. Y por tanto, efectivamente, estos instrumentos va verificando cuál es la tasa de asistencia a la escuela, pero no sabemos cuál es la calidad del aprendizaje. Es imposible medirla porque además tenemos un estímulo similar para distintas clases de estudiantes. A Camilo le pasa lo mismo que usted, profe. Eso puso en el chat. ¿Le tiraron la patilla o lo mandaron al rincón de los burros? Yo hoy día he contado todos mis traumas escolares. ¿Cuál de todos los traumas, Camilo? Lo de las patillas. Terrible. Y fue un profesor de educación física. Oiga, y usted es mucho más joven que yo. ¿En Sí, qué año le pasó? A mí me pasó en el 92, más o menos, 93. Yo estaba en segundo o tercero básico, no me acuerdo en qué año era. Específico con la fecha. 2007, 2008. 2006, 7. 2006 creo, algo así. Ojalá que no haya sido un estudiante en práctica. No, era viejo ya el profe. Yo cuando hice mi práctica intermedia le tiré las patillas a un niño. Mira, Camilo, nos volvimos a encontrar. No, mentira. Y por tanto, lo que quiero señalar con esto es que independiente del modelo también hay prácticas que se han ido arraigando, y eso independiente del contexto de la época en los cuales nos hemos ido formando. Fíjense bien, uno generalmente enseña como aprende. Y muchas veces uno lo hace inconscientemente. Por tanto, lo que nos dice acá del conductismo, y lo voy a leer textual porque me parece una idea bastante interesante, dice: manifiesta a favor de una mirada que desvincula el saber de la subjetividad. ¿Qué significa eso? Que voy objetivizando al sujeto. Por tanto, el saber está centrado en una forma de entender al ser humano, está centrado en un tipo de profesor, y por tanto lo que nos hace es obviar la diversidad. Piensen ustedes qué es obviar o desvincular el saber de la subjetivización, pero en educación física, entendiendo un modelo de educación física, un modelo de cuerpo donde todos tengamos que aprender de manera similar, cuando sabemos que los procesos de estimulación son distintos para todos y todas. Y cuando ya sabemos a partir del modelo ecológico que todos somos distintos. Así es. Y por tanto, otra idea que surge acá es el tema de la recompensa. Yo festino un poco con los fruyelé y los media hora, pero podrían decir que ustedes también, el profe está estimulando, estímulo-respuesta, y hay una recompensa, refuerzo positivo, con respecto a lo que puede, o castigo, con respecto a lo que puede entregar. Pero esa lógica está arraigada en este tipo de práctica. Y responder siempre a un mismo estímulo de la misma manera. Esto lo vamos a ver la próxima semana, en honor al tiempo, 13:25, ¿ya? Y voy a cerrar acá, y Rosita, perdón profesora, pero ya le voy a pedir desde ya que me dé este espacio para la próxima semana para terminar, y usted puede hacer la presentación, lo que resta, o el tema que usted va a tocar. Pues. ¿Ya? Por Profesores y profesoras, dudas, comentarios, reflexiones, preguntas. Profe, Ricardo. tengo una duda y también una reflexión. A ver. La duda es, el test de naveta se relacionaría como un método de evaluación que se va con el modelo conductista, ¿verdad?
porque, o sea, como que me acuerdo cuando me lo hacían en el colegio, y al tiro como que nos separaban y decían ya así como en categoría, los que sabían que, primero los asmáticos, que les decían ya, ustedes van a tener que hacer 3 minutos. Después venían los intermedios, Es verdad. que les decían ya, ustedes tienen que hacer 6. Después ya, los que son internacionales, para darnos más color a los que nos gustaba como ser más competitivos. Ya decía, ustedes tienen que durar 8 minutos. Entonces, era como un estímulo que era igual para todos y todos teníamos como, bueno, dependiendo del nivel obviamente, por las capacidades, sobre todo físicas, como por ejemplo para los asmáticos, pero aún así teníamos que tener como un nivel igual, como similar todos. Por más que yo quizás por hacer siempre deporte, yo podía haber hecho 10 minutos quizás en el test de naveta, pero no, tenía que hacer 8 como todos mis compañeros y ahí teníamos que parar todos. No, y partiendo también de las características del test de naveta, pues, desde los paliers, desde cómo te va marcando el palier, y por tanto, y después de luego cómo te clasifica. Eso es el tío que establece metas y te clasifica, pero no a partir de ti. Claro, del desarrollo de la capacidad. Y por tanto, Como claro, ya está definido. claro, está en la lógica. Ahí, el test de naveta puede entrar en muchas lógicas. La primera, en un modelo biomédico de educación física, claramente. Por otro lado, también erradicado en prácticas que son conductistas, ¿cierto? De buscar una respuesta a partir de los estímulos. Pero también hay que entender de que esas tipos de situaciones están alojados también en las ciencias médicas, más allá de las ciencias sociales, ¿no? Donde están los procesos educativos. ¿Ya? De una u otra manera, sí, también, si lo vemos de un modelo pedagógico, evidentemente está más en la lógica conductista. ¿Y cuál es la reflexión? Que sobre todo ahí cuando nos mostró el modelo conductista al final, se me vino a la memoria un video que vi hace muchos años en el que hacían como una caracterización en el cual llevaban a juicio a la escuela. Y van mostrando cosas antiguas, como un teléfono, un auto, y después van mostrando lo más moderno. O sea, muestran el auto muy antiguo, después muestran un Lamborghini, después un teléfono de estos que era como que se ocupaba como de dos formas, así como el micrófono y el audífono, y después muestran un iPhone, que es touch, y así como, y empiezan a hacer la crítica, y después muestran una aula antigua, todos los alumnos sentados mirándose al frente, y una aula actual. Todo exactamente igual sentado mirándolo al frente. Oh, qué pero bueno. ¿Podría Entonces, compartir ese video, Ricardo? ¿Mm? ¿Podría compartir eso? ¿O una imagen? ¿Es un video o una imagen? Es un video, o sea, Un tengo que sueño. buscarlo, pero es fácil encontrarlo. O sea, ¿Estás imaginando cosas, Ricardo? no, 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 Situación, ¿eh? no. Entonces, me vino a la mente como todo ese tema de lo condicionado de como usted lo hizo, porque era